la máxima diversión. I99. Innovadores y originales como tú. I99. Nuestros talentos siempre están listos para ti. I99. 98.9 en tu dial. ¡Qué buena radio! I99. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. I99 presenta Dateando la Semana. Dateando la Semana. En Ecuador hay una amenaza para los niños y niñas, la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil es un enemigo invisible, pero no invencible. Mamás, papás, abuelos, cuidadores, prevenirla es tarea de todos. A la desnutrición le ganamos todos. Yo soy Máximo y aquí estoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo programa Dateando la Semana. Mucha información, evidentemente, que nosotros vamos a revisar, vamos a analizar. Hay un tema que viene arrastrando muchas opiniones encontradas a lo largo de esta semana que termina y de la semana anterior. Y es lo que tiene que ver con la propuesta presidencial de consulta popular, las preguntas, cuán convenientes son, cuán legales son. No legítimas, ojo, sino cuán legales son o cuán apegadas están a materia constitucional, si conviene o no conviene. Lo cierto es que opiniones van de un lado y del otro. Vivimos una realidad completamente distinta en el Ecuador a las de algunos años atrás. Por ende, hay voces que señalan que no se puede combatir o no se puede contrarrestar esa nueva realidad lacerante que vive el Ecuador con medidas que tenemos o con marcos legales que en la actualidad están vigentes, que se necesitan otros marcos legales, se necesitan otro tipo de decisiones y otro tipo de instancias para poder combatir y contrarrestar al crimen organizado, a los grupos de delincuencia organizados que han tomado y han cooptado muchas instituciones políticas, públicas y privadas. Y lo cierto es que el Ecuador vive una realidad diferente. Sin embargo, también hay voces que señalan que dentro del marco constitucional actual sí se puede combatir esa delincuencia organizada y crear marcos legales que estén apegados a la Constitución. Entonces, es un devenir de opiniones, de criterios, y la verdad que nosotros como medio de comunicación, nosotros como programa, este servidor como periodista, lo que trata de hacer es poner en la palestra todas esas opiniones para que usted, radio escucha, usted que nos ve en las redes sociales de I99, pues tengan ya criterios para poder tomar una postura al respecto. Lo cierto es que el Ejecutivo, el presidente de la República, ha enviado ya varias de las preguntas y se está a la espera de que la Corte Constitucional haga su análisis y demos el siguiente paso, sea en el sentido de que no pasen las preguntas o en su defecto de que éstas tengan que regresar con algún cambio. Vamos a ver lo que decía la Corte Constitucional. Por otro lado, el lunes está prevista la audiencia para que aquellas partes interesadas, entiéndase Gobierno Nacional a través de sus abogados o quienes delegue, Asamblea Nacional y quizás también la figura de Amicus Curiae, puedan de alguna forma argumentar el por qué se tomaron ciertas decisiones con respecto a algunos proyectos de ley que fueron aprobados en la Asamblea y que la Corte Constitucional suspendió, no es que eliminó ni nada por el estilo, suspendió algunos de sus artículos hasta precisamente poder definir a través de esa audiencia que el Gobierno Nacional, que en primera instancia se había pedido el aplazamiento y luego indicó que o pidió que se mantenga la fecha, pero eso sí sea una audiencia pública, defienda con argumentos el por qué esos marcos legales deberían pasar el filtro, el tamiz de la Corte Constitucional para que se convierta en ley de la República. Acá en I99, en el programa Diálogo, a través de sus diversas emisiones,
estuvieron algunos invitados y se refirieron a algunos temas. El primero de ellos estuvo Andrés Santos Espinosa, él es constitucionalista, y habló sobre la consulta popular, la propuesta del presidente, estuvo Andrés Madero, y habló de la propuesta presidencial, un poco en el sentido de lo que había señalado al principio, de que no podemos combatir esta nueva realidad con leyes que ya tenemos actualmente como para regir los destinos de la República, sino más bien se necesitan leyes extraordinarias que estén dentro del contexto. Vamos a ver y escuchar lo que Andrés Madero dijo aquí en el programa Diálogo de I99. Este es un momento crucial para el país. Y quiero creer y quiero estar esperanzado, porque si no yo creo que ya sería lo más desolador que nos pueda pasar, que no estemos todos del lado correcto de la historia, todos en el lado que debemos estar, precautelando la seguridad de todos. Todos. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Corte Constitucional, todos. Yo creo que es momento ya de desterrar esos falsos conceptos que buscan garantizar lo que no se puede garantizar, que buscan dar medidas tradicionales a un problema que no es tradicional, a un problema que ha sobrepasado, sin lugar a dudas, el control. Hace pocos meses, ustedes recuerden que en un importante medio internacional hablábamos de que si el Ecuador era o no era un narcoestado, con las implicaciones que esto conlleva. Entonces, ya en un momento donde el crimen organizado, que no solamente es un crimen organizado local, sino un crimen organizado con influencia transnacional, ha permeado muchos estamentos estatales, no podemos dar una respuesta con una normativa planificada para momentos de delincuencia o delitos comunes, delitos menores. Y ahí una de las voces, la de Andrés Madero, él fue ministro de Trabajo, una de las voces que van en el sentido de que el Ecuador necesita leyes extraordinarias para una situación extraordinaria, que difícilmente se pueda combatir la delincuencia con los marcos legales que existen en la actualidad. Entonces, esa es una de las voces que opina en ese sentido. También estuvo aquí en Radio I99 en el programa Diálogo el constitucionalista José Chalco. Él, entre otras cosas, se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de suspender algunos artículos de las leyes aprobadas por la Asamblea y la necesidad de que la contraparte, el gobierno, la Asamblea Nacional, exponga ante el Pleno de la Corte los argumentos para defender esas leyes aprobadas en la legislatura. Aquí el extracto de las declaraciones de José Chalco. La Corte Constitucional no ha eliminado ninguna ley en el país. La Corte Constitucional ha suspendido efecto temporal, tiempo, ciertos artículos de enunciados normativos. ¿Para qué? Para que venga a la Corte Constitucional argumentos de los que han hecho esos enunciados normativos, llámese Asamblea, Presidencia y el abogado del Estado, que no le veo, al Procurador General del Estado, para que defiendan las tesis jurídicas en derecho. Es decir, esto no es una cuestión fáctica, no es una cuestión de hechos consumados, es una cuestión de un espacio temporal para que se presenten argumentos jurídicos en defensa de la tesis. Eso tiene que entender el país lo primero. Es un debate muy intenso, creo particularmente, no lo puedo afirmar porque no sé si hay estudios al respecto. Debo suponer que hay encuestas que se monitorea un poco la opinión ciudadana. Estoy seguro que hay voces que claramente señalan que lo que vive el Ecuador es terrible y que cualquier cosa hay que hacer para eliminar, para erradicar la delincuencia. Hay otras voces que se pronuncian, voces de muchos estudiosos que se pronuncian en el sentido de que sí, que efectivamente hay que derrotar a la delincuencia, hay que minimizar al máximo los índices delictivos, pero que hay que hacerlo dentro del marco legal constitucional y también dentro del marco legal de aquellos tratados internacionales de los cuales el Ecuador es suscrito y que tienen que ver con el tema de los derechos humanos. Entonces es un debate intenso que debe motivar a la reflexión de las autoridades y de los ecuatorianos sobre lo que queremos como país.
hacia dónde debe caminar el Ecuador, esa isla de paz de la cual nosotros nos jactábamos hace algunas décadas atrás y que ya no existe, y que cada vez ese pulpo de la corrupción, ese pulpo de la delincuencia, ese pulpo del narcotráfico, ese pulpo de la minería ilegal y de todas las actividades ilícitas, lavado de activos y tantas otras, ha tomado muchas instituciones, ha tomado muchas instancias, muchas figuras de diversa índole, funcionarios públicos de alto rango, políticos, autoridades, ciudadanos nacionales y extranjeros. Entonces, definitivamente nosotros como ecuatorianos debemos reflexionar mucho lo que queremos como país. Hemos perdido la capacidad de asombro. Hemos perdido ese asombro que nosotros podríamos llegar a tener sobre cierto tipo de delitos, porque ya es muy común ver las páginas digitales de los distintos diarios o de periodistas que informan a través de sus redes sociales o de los medios de comunicación radiales, de los medios de comunicación televisivos, y ver cómo ocurren asesinatos ya ni siquiera sin respetar la vida de inocentes, de menores de edad, matan a diestra y siniestra, entran a disparar y no importa quién caiga, mueren 6, 8, 10, 12, 15, da igual si es uno más, si es uno menos, personas que ni siquiera han estado involucradas en ningún tipo de delito ni nada por el estilo, da igual. Y la sociedad ecuatoriana parece que haya perdido la capacidad de asombro. Ya no nos sorprende ver ese tipo de noticias. Antes, ante un crimen execrable, ante un sicariato, pues evidentemente la sociedad ecuatoriana sí se asombraba y lo expresaba de diversas maneras, de diversas formas. Eso ya no vive el Ecuador. Ahora es normal. Ahora hay que ver si es que la cantidad de muertos es un poco menos o un poco más que la del mes pasado, o que la del mismo mes pero del año anterior. Entonces, no sé hasta qué punto, como yo sí creo que deberíamos tener medidas extraordinarias para combatir la delincuencia, que ese debe ser el bien superior, el bien mayor. Me sumo a ese análisis o a ese debate ciudadano de que hay que crear quizás medidas extraordinarias para poder combatirlo. No soy experto en materia constitucional, ni pretendo serlo, ni nada por el estilo, por eso es que trato de invitar a personas que sepan sobre el tema, pero a través de las entrevistas que he realizado en los últimos días, de los diálogos que he tenido con algunos expertos en el tema, sí puedo colegir que dentro del marco constitucional se podrían crear leyes que permitan combatir de mejor forma. Quizás voy a decir alguna tontería, es probable que lo diga. No sé si de repente se pueden crear marcos legales extraordinarios que tengan una temporalidad definida para poder manejar, para que las autoridades puedan manejar esos marcos legales temporales por la situación que vivimos. No sé. Puede que suene una torpeza, repito y dejo claro, no soy experto en materia constitucional ni en materia legal, pero creo que por ahí debe ir un poco el ejercicio, ¿no? De que debatamos, de que veamos tanto las personas responsables de llevar la cosa pública, las autoridades de diversas índoles, de diversas instancias, desde el mismísimo señor presidente de la República, como otras instituciones, como la academia, como los expertos en materia legal, en materia constitucional, inclusive esta vez también en materia económica, los representantes de los distintos gremios, porque es importante también ellos, porque de alguna forma o de manera muy directa, toda esta actividad delictiva termina impactando también en el sector productivo, en el sector comercial, consecuentemente en la generación de empleo, en los pequeños negocios, que cada vez cierran más. Entonces, sí es importante gobernar para ellos, sí es importante que todas las instituciones sincronicemos y armemos una especie de agenda mínima y nos pongamos de acuerdo de por dónde debe ir el marco legal. Para el efecto, pues, tanto los unos como los otros deberían de poner actitudes, deberían entender que hay que ceder espacios. No me refiero a espacios puestos ni nada por el estilo, sino me refiero a posiciones dogmáticas, ideológicas,
para buscar ese marco legal que nos permita combatir. El Ecuador está lleno de leyes. El Ecuador está lleno de leyes. Quizá el problema es que no sabemos aplicarlas o no nos interesa aplicarlas, no nos interesa implementarlas, o lo hacemos cuando nos conviene. Entonces, si por ahí pasa la necesidad de tener un marco legal que nos permita combatir eficientemente a los grupos de delincuencia organizada y todas sus actividades ilícitas, todas sus actividades delictivas, pues evidentemente debemos sentarnos con las personas que son expertas en el tema para buscar por dónde debe pasar ese marco legal. O sea, no solamente a través de nuestro departamento jurídico, a través de nuestro abogado, que tiene una visión que se va a ajustar un poco a lo que yo quiero, sino también abriendo el espacio a los otros expertos de las otras áreas. Es muy probable que esos otros expertos de esas otras áreas también tengan su agenda, también tengan sus intereses. Pero el escuchar no viene mal. El escuchar no viene mal. O, en su defecto, tratemos de escoger a esas eminencias, las más serias de todas, las más letradas de todas, para que aporten con su criterio de por dónde debe ir ese marco legal o esas leyes que debemos implementar para combatir la delincuencia. Es hora de poner y de dar espacio, de poner actitudes y de dar espacio. No pretendamos ser dueños absolutos de la verdad, porque no lo somos. Hay muchas opiniones que cuestionan lo que está pasando, que cuestionan la decisión gubernamental, que cuestionan la decisión de la legislatura. Entonces señalan que evidentemente en la Asamblea Nacional hay una mayoría que se apega a lo que el gobierno nacional o a los lineamientos que el gobierno nacional define. Bueno, y es normal. O sea, es normal que una mayoría oficialista trabaje en el sentido de lo que se dispone en el gobierno nacional. Pero los cuestionamientos van más allá. Los cuestionamientos inclusive han ido en el sentido de que los proyectos de ley que en su momento enviara el presidente de la República a la Asamblea Nacional pudieran quizá, bueno, todo es perfectible, pudieron quizás mejorarse un poco, pero que no estaban tan alejados del marco constitucional. Pero que lo que salió de la Asamblea sí se aleja completamente de la Carta Magna. Entonces, repito, creo que estamos perdiendo mucho tiempo. Creo que debemos respaldar al presidente de la República porque él debe tener éxito en esta lucha. Porque el éxito que tenga él no es para los aplausos del presidente de la República. No es para eso. El éxito que él tenga en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra el subdesarrollo, en la implementación de medidas que nos permita construir un mejor país y comenzar a trabajar de mejor forma en el Ecuador, generando empleo, generando riqueza y distribuyéndola de manera justa, ese éxito que tendría el presidente de la República, Dios mediante, va a redundar en beneficio de los ecuatorianos, va a redundar en beneficio del país. Entonces ya es hora de que nos sentemos a crear, a generar una agenda mínima de temas trascendentales que vayan más allá de un gobierno de turno, vayan más allá de 4 u 8 años de gobierno de algún presidente de la República. O sea, el Ecuador no puede seguir de tumbo en tumbo. A veces permanecemos impávidos y vivimos el día a día y no nos damos cuenta que el Ecuador no se está proyectando, que el Ecuador no está enrumbándose hacia la generación de empleo, hacia la generación de riqueza. Entonces, ya es hora de crear una agenda mínima. Ya es hora de sentarnos a conversar sobre temas específicos. Temas que, evidentemente, a criterio mío, ojo, esto lo que voy a decir es a criterio mío, es mi criterio, es mi opinión, otros pueden discernir y otros pueden discrepar y es válido. Pero creería yo que el tema de seguridad, o sea, seguridad jurídica, el tema de la seguridad en lo que tiene que ver con la justicia ecuatoriana y todos sus estamentos, en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada, inclusive la lucha contra la delincuencia común, ese eje debería estar en esa agenda mínima. Debería estar sí o sí en esa agenda mínima. Otro eje, evidentemente, tiene que ver con el tema de la salud, que lamentablemente,
que lamentablemente también tiene que ver un poco con el tema de seguridad, porque ya hemos visto cómo se han repartido hospitales a diestra y siniestra y cómo han hecho de la salud, cómo la han retaseado en beneficio de unos pocos, en perjuicio de muchos. Entonces, eso es otro tema. Ese es otro tema. La educación no puede quedar de lado. La educación no puede quedar de lado porque un país, mientras sus ciudadanos, mientras sus jóvenes, mientras los adultos estén más preparados académicamente, estén mejor educados, pues evidentemente tendremos un futuro mejor, casi garantizado. Porque la idea es tener las mejores mentes, las personas más preparadas, inclusive para ejercer cualquier tipo de trabajo hay que estar preparado y la educación es clave para eso. Y creería yo que el otro tiene que ver con el tema de la productividad, ¿no? De la producción, de cómo generar más empleo, de cómo el sector privado puede trabajar en beneficio del desarrollo económico. Y aquí también quiero hacer una reflexión, porque mucho se ha satanizado a lo largo de muchos años al sector privado. Y esas críticas, algunas de ellas con razón, pero otras no. Un país necesita de un sector privado que genere producción, que genere empleo, que genere riqueza. Eso sí, ese sector privado también tiene que hacerlo de manera responsable, de manera justa, de manera ética, profesional y respetuosa. ¿Y por qué digo esto? Porque también en el sector privado son muchos, quizás son muchos, los que también cohiman o que también su tratamiento con sus empleados no es el ético, que no pagan lo justo. Hay muchos que cogen y debitan del empleado lo que tiene que ver con las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sin embargo no la pagan, se la tragan. Hay muchos de esos. Hay por ahí dueños de empresas que tienen inclusive que deudan 1, 2, 3, 4 años del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y siguen con sus empresas abiertas. Claro, hay otras que definitivamente tuvieron que entrar en proceso de liquidación y se rasgan las vestiduras opinando, cuestionando y todo. Entonces, también hay de esos muy malos empresarios a los que hay que ponerlos en vereda. Y ojalá que no sea necesariamente o exclusivamente la autoridad, sea esta gubernamental en cualquier instancia, desde el presidente de la República o el Servicio de Rentas Internas o la Superintendencia de Compañías o de bancos, si el caso fuese, cualquiera de las autoridades sea la que tenga que intervenir, sino también del propio sector privado que debería identificar las malas prácticas laborales, las malas prácticas empresariales y cerrar filas para excluir a esos malos elementos. Claro, acá en el Ecuador estamos acostumbrados a que que tiene que ser un tercero el que tiene que tomar la decisión, de que tiene que ser la autoridad, de que tiene que ser el presidente de la República el que la tome. Y no nos damos cuenta que nosotros podemos construir un mejor país desde nuestra trinchera, desde nuestro metro cuadrado. Pero es mucho más cómodo no hacerlo e indilgarle a un tercero esa responsabilidad que tomar la decisión de hacer las cosas de manera correcta. Cuestionémonos lo que estamos haciendo mal como personas, lo que estamos haciendo mal como ciudadanos. Quizá la escala de valores en la que vivimos en la actualidad o que aplicamos está mal. Y no nos atrevemos a aceptarlo. O nos es cómodo no hacerlo, no aceptarlo. Hay una reflexión, no quisiera despedir el programa sin también poner un resumen de otra entrevista que tuvimos en el programa Diálogo. Esta tiene que ver con Daniel Legarda. Él fue ministro de Comercio Exterior y él habló de un tema que preocupa o debe preocupar a los sectores productivos, y es el tema de las nuevas normas arancelarias que el gobierno de los Estados Unidos, bajo el mando del presidente Trump, ha impuesto. Y la oportunidad que el Ecuador perdió en su momento de ser parte de un TLC con Estados Unidos y que hoy por hoy nos pondría en una mejor condición de la que otros países por varias situaciones. Una de ellas, la relación que tenemos con nuestro principal socio comercial es muy buena, pero si a esto sumábamos el hecho de tener un TLC, quizás no hubiese ido mejor
con los nuevos aranceles impuestos por los Estados Unidos. Escuchemos a Daniel Legarda en su explicación dada al programa Diálogo. Hoy más que nunca, con el tema de la guerra arancelaria, la nueva política arancelaria del presidente Trump, surge aún más esa necesidad o ese debate respecto a qué pasó con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en su momento. No es tan difícil darse cuenta que hoy día, si es que tuviéramos un Tratado de Libre Comercio, estuviéramos en menos malas condiciones de las que estamos hoy día. Y digo así, de crudo, con esas palabras, menos malas, porque en Estados Unidos el presidente Trump y su gabinete está ahí respetando absolutamente todos los acuerdos internacionales con esta nueva política arancelaria. Pero, dicho esto, Colombia, Perú, Chile, por ejemplo, están en una mejor posición que Ecuador, una posición menos mala que Ecuador, dado que su tratado comercial sí disminuyó aranceles, lo que nosotros tenemos pues por encima de la política actual. Entonces, evidentemente hay una afectación ahí. Ahí las declaraciones de Daniel Legarda. Sabe mucho del tema de comercio exterior, sabe muchísimo. Él estuvo en varias de las negociaciones que el Ecuador tuvo de manera bilateral con varios países. Formó parte también del cuarto adjunto en su momento en algunas negociaciones y consecuentemente es una voz autorizada para opinar. Más allá de lo que yo crea, Mauricio Icaza sí piensa que debimos tener un TLC con los Estados Unidos, debimos aprovechar esa oportunidad que sí la aprovechó Colombia y Perú en su momento. Sin embargo, lo cierto es que ya está. Entonces, por ende, el gobierno está haciendo negociaciones para que afecte lo menos posible esta nueva política arancelaria del gobierno de Donald Trump. Quiero agradecerles por habernos acompañado esta mañana en Dateando la Semana. Será Dios mediante hasta una próxima oportunidad en la que nos volveremos a encontrar. En Ecuador hay una amenaza para los niños y niñas, la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil es un enemigo invisible, pero no invencible. Mamás, papás, abuelos, cuidadores. Prevenirla es tarea de todos. A la desnutrición le ganamos todos. Yo soy Máximo y aquí estoy. Y 99 presentó Dateando la Semana. Dateando la Semana.